no muy firmes, no muy firmes hablando de la cuestión espiritual. Y encontrarnos con toda esta situación nueva pues produce un descarrilamiento fácilmente y un olvido de Dios y de impacto en la vida de uno. Es una situación nada fácil, todos la reconocemos. Entonces ubiquemos a las personas a las cuales le dice Santiago todo esto y comparémonos con todos ellos, nos queda fácil. Recordemos que Santiago quiere clarificarles a todos estos cristianos cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano en cuanto se refiere a ser fieles testigos de Dios, fieles testigos de Cristo. Cómo debe ser su andar, su vivir, su hablar, en general, cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. Por lo regular, cuando uno llega a una situación nueva de esta, ¿qué tiende uno a hacer? A copiar lo que los demás hacen, a copiar lo que el mundo hace. Y uno trata de acomodarse a los demás. Y deja a un lado sus convicciones religiosas, sus costumbres, porque tiene que parecerse a la nueva cultura. Entre otras cosas, Santiago nos muestra que para enfrentar las pruebas, él nos va a hablar de varias cosas, y lo hemos visto ya en los primeros 4 capítulos. Si ustedes se acuerdan, dentro de esas cosas, primeramente Santiago nos habla de cómo debemos enfrentar las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué las usa Dios? Y las pruebas las usa Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y debemos saber enfrentar las pruebas con confianza en Dios, y sobre todo muchas veces no sabemos cómo, en cualquier prueba que se nos viene no sabemos qué hacer, no sabemos tomar una decisión clara, y Santiago conoce ese momento y recomienda que, como ya nosotros no sabemos bien cómo actuar o qué decidir, que pidamos sabiduría a Dios. Al fin y al cabo, somos cristianos, podemos contar con Dios a todo momento, pero a nosotros se nos olvida. Ok, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Pide sabiduría. Pide sabiduría. Órale a Dios. Ten en cuenta a Dios y pídele sabiduría. Normalmente uno trata de resolver las cosas por el conocimiento de uno, por la viveza de uno, porque uno se cree todopoderoso y yo puedo decidir, y lo hace y toma decisiones sin tener en cuenta nada más. Y los resultados, pues muchas veces no son los deseables. Entonces, una de las cosas que Santiago nos habla, pues es de cómo enfrentamos las pruebas. Para enfrentar las tentaciones, ¿sí? Para enfrentar que son diferentes a las pruebas, ¿sí? Para enfrentar las tentaciones, por medio de lo que nos dice Santiago, nos aclara que debemos revisar nuestro corazón. Cuando nos vemos atacados por las tentaciones, nosotros lo que debemos revisar es nuestro corazón, pues es dentro de nosotros mismos donde está la raíz de nuestras concupiscencias, y nuestras concupiscencias es lo que produce las tentaciones. No hacerse uno el poderoso y el que puede con todas las situaciones y luchar directamente contra alguna tentación y demás. Hay que mirar el corazón. Tengo que fortalecer mi corazón para poder enfrentar bien una prueba, una tentación. Mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está la relación de mi espíritu, de lo que yo soy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si estoy flaqueando, la tentación, la concupiscencia de mi propio ser va a aflorar y voy a caer y voy a pecar. Y todo eso es la raíz de muchos de nuestros pleitos, es la raíz de los disgustos en los que tenemos es la raíz de los disgustos en los que caemos todos los días, y disgustos que terminan a veces en
cosas más delicadas, y cuando son más grandes, pues las desavenencias producen separaciones y disolución en las familias y demás, porque nosotros no sabemos enfrentar toda esa situación, porque nuestro corazón no está firmemente agarrado a Dios. Entonces, vienen las tentaciones, revisemos nuestro corazón, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Santiago nos recuerda también que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Si nosotros venimos a la iglesia solo a escuchar y no tratamos de cumplir con lo que escuchamos de la palabra de Dios, no tratamos de hacer lo que escuchamos el día siguiente, pues hombre, eso no es nada. Nos quedamos en solo eso, en oidores de la palabra. Y cree uno que por eso está cumpliendo con la voluntad de Dios, de venir a escuchar la palabra de Dios. No, si tú no haces, no cumples, no tratas de hacer lo que escuchas, lo que Dios quiere que tú hagas, si tú no lo haces, pues es como si nada. Entonces Santiago nos habla de eso, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pues quien tal hace no es un verdadero cristiano. La fe sin obras es muerta. Recuerdan que el objetivo de Santiago es aclararnos, en este caso a ellos, y a nosotros también, lógicamente, ¿cuál es la verdadera fe? ¿Tú tienes una verdadera fe? ¿La fe que tú crees tener es una fe salvífica? ¿Es una fe verdadera? ¿O simplemente es una fe nominal que en últimas no te va a llevar a la salvación? No te engañes. No es solo decir sí creo. Es vivir esa fe. Y eso se ve reflejado en tu vida, en tus obras. Si tú lo ves, hombre, entonces insiste en eso, porque entonces sí tienes una fe salvífica. La otra vez decíamos que por sus obras los conoceréis, ¿sí? Y también decíamos que por su falta de obras también los conoceréis. Si no hay obras, cristiano, pero ¿qué si él no hace nada? Yo no le veo nada que muestre algo que sea cristiano. También Santiago nos exhorta a revisar nuestro corazón y nuestra relación con nuestro Señor cuando veamos que de nuestra boca salen palabras que ofenden a Dios y hacen daño a los hombres. Todas esas son situaciones, son muestras de que algo anda mal en nuestra relación con Dios, que nuestro corazón no está bien. Tenemos que mirar qué es lo que está fallando, qué es lo que no le hemos entregado a Dios, qué es lo que tenemos que reforzar para mejorar esa relación con Él. Y lógicamente todo eso se va a reducir al común denominador de que tenemos que estar apegados a la palabra de Dios y a reforzar nuestra oración diaria. No debemos tener amistad con el mundo. Como decíamos al comienzo, llegamos a una situación y tratamos de hacer todo lo que el mundo nos muestra. No debemos tener amistad con el mundo, pues tener amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Enemistad para con Dios. No es algo suave. No es que uno diga, es solo por ahora. Yo no es que me vaya a quedar ahí todo el tiempo, no, es solo por un momentico, no, es enemistad contra Dios. Él se ofende cuando tú te pegas al mundo. Esta verdad deberíamos grabarla en nuestra mente y repetirnosla continuamente, pues es una de las formas en que nos hacemos más daño en nuestra relación con Dios. Apartémonos de la influencia del mundo. No, pero yo no me relaciono mucho tiempo con el mundo. Yo no ando casi con nadie. Yo ando casi siempre solo. Ando casi siempre solo pegado al teléfono y al computador, donde me conecta con todo el mundo. Y los mundos aledaños. Más bien lo que debemos hacer es confiar y depender de Dios a todo momento. No confiemos en nuestra propia prudencia. Agarrémonos a Dios. De esta manera,
Esto es todo lo que Santiago nos ha dicho durante los primeros 4 capítulos. Entonces, de esta manera llegamos al último capítulo, al capítulo de esta carta, donde Santiago nos exhorta de varias maneras, teniendo como base precisamente nuestra confianza en Dios únicamente. Nosotros decimos creemos en Dios, creo en Dios, pero no confiamos, no nos entregamos, no es una fe que se vea real, que está uno dependiendo de Él, verdaderamente. Entonces, del versículo 1 al 10, en los versículos del 1 al 6, en estos versículos Santiago arremete contra personas ricas que, diciéndose cristianos, explotan y oprimen al pueblo. Les advierte que su futuro no es nada agradable, pues Dios está al tanto de ellos. ¿Y por qué Santiago está hablándole a los cristianos en todo lo que acabamos de decir? ¿Y por qué ahora se dirige contra los ricos? ¿A cuento de qué? Porque dentro de los cristianos había ricos, había personas adineradas que se decían cristianos, formaban parte de la congregación o alguna cosa así, y se decían cristianos. Estos ricos y opresores ponen su esperanza en las riquezas y no en Dios, y además maltratan y roban al cristiano trabajador. Su futuro Dios ya lo tiene previsto, y entra a criticarlos y les dice: ustedes van a sufrir mucho, tal como vamos a leer, ¿sí? Pero lo dice es porque dentro de los cristianos hay muchos que se dicen cristianos y lo que hacen es por su dinero y su poder usufructúan incluso no solo de la gente, del resto de las personas, sino también de los cristianos. Entonces los cristianos, a pesar de estar oprimidos por el resto de la situación, de la nueva situación, de los nuevos gobiernos y demás, también están oprimidos por muchos ricos, donde están trabajando, que se dicen cristianos y en últimas pues no lo es, ¿sí? Entonces por eso vemos todo lo que les dice Santiago de lo que les va a pasar a todos esos ricos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, aquí no creo que haya muchos ricos así como está diciendo Santiago, pero bueno, por si acaso, uno nunca sabe. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí vemos el odio que le tiene Santiago y en últimas Dios a las personas poderosas que toman el dinero para oprimir a los demás. Hay que tener en cuenta que no es que el tener dinero sea problema, no, es el uso del dinero lo que tiene problema. Si tú tienes dinero, si tú eres muy capaz para producir dinero, sigue produciendo y produce más, siempre y cuando lo que produzca sea para ayudar a los demás y para las buenas obras, así como dice Santiago. No es de que no produzcas, tú quédate ahí, no, el dinero es malo. No, el dinero en sí sabemos que no es malo, es lo que uno hace con él, lo que lo convierte en malo. Entonces sigue diciendo Santiago: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, les robaban el sueldo. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El odio hacia los ricos es muy claro.
Pero vuelvo y digo, no es que las personas no puedan tener dinero o ser ricos, es el uso que le dan al dinero. Si es para ayudar a los demás, bienvenido sea más dinero, lógicamente. Entonces, a partir del versículo 7, él empieza ya a hablar a los del otro bando. Aquí están los ricos poderosos que explotan y aquí están los explotados. Aquí están los cristianos, trabajadores, así como nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Santiago dice? A partir del versículo 7, Santiago se dirige ahora a los que han estado sufriendo no solo la opresión de los ricos, sino la persecución de algunos gobernantes. Les hace un llamado a ser pacientes y a orar. No dice, uníos todos los trabajadores del mundo y vamos a hacer una gran manifestación contra los ricos y demás. No. Sé paciente y ora. Dios está al control. Sé paciente y ora. Les recuerda que la venida del Señor está cerca y eso es lo que nosotros debemos vivir. Esto es lo que me toca vivir. Perfecto. Debo tener paciencia y orar. Al fin y al cabo, mi esperanza está en Cristo y esa es una esperanza cierta, una esperanza segura y eso me da el poder suficiente, la tranquilidad suficiente, la paz suficiente para yo aguantar aquí todo lo que me suceda con estos ricos explotadores. Entonces, eso es lo que dice Santiago. Les recuerda que la venida del Señor está cerca y que tendrán su recompensa. En general les hace un llamado a depender de Dios en todo y sobre todo a no quejarse. Fácil, ¿cierto? No quejarse. Bueno, no para todos. Okay. En general les hace un llamado a depender de Dios en todo. Lo cual demuestra, si uno se empieza a quejar, lo que uno está demostrando es una fe muy débil. Porque no está confiando en Dios plenamente. También les recuerda que deben cumplir con lo que prometen. Si tú dices, pasado mañana a las 3 de la tarde, pues es pasado mañana a las 3 de la tarde, que tu sí sea sí. Y tu no sea no. Tú debes ser una persona fiel, fidedigna, que cumple lo que promete. Si dicen sí a algo, entonces deben cumplirlo. Si dicen sí a Dios, entonces deben cumplir viviendo unas vidas que lo glorifiquen. Tú le dijiste sí a Dios cuando creíste en Él. ¿Lo estás cumpliendo? Bueno, es que sí. Bueno, es que tal cosa. A eso es a lo que Santiago dice. Que tú sí sea sí. Sí crees en Cristo Jesús o no crees en Cristo Jesús. Y si dices que sí, tienes que vivir sometido a Él. Tienes que vivir conociendo más a Cristo por medio de su palabra e imitándolo. Ser discípulo de Cristo Jesús no es solo aprender muchos versículos e ir a 2 o 3 clases dominicales o lo que sea. No, ser discípulo de Cristo Jesús es hacer lo que Él hizo. Es vivir como Él vivió. Si tú dijiste sí, pues así es como debes vivir, como debemos vivir. Entonces así empieza Santiago a decirles en lo que leímos anteriormente desde el versículo 7. ¿Sí? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Siempre son ejemplos de lo que más se acostumbraba a tener en ese ambiente, en este caso lo de los cultivos, ¿sí? Los agricultores deben ser pacientes y esperar la lluvia temprana y la tardía. La lluvia para lo del tiempo de la siembra y la lluvia para el tiempo de la cosecha. Hay que confiar en Dios y hay que ser pacientes y tener fe en Él. Tener fe en Él. Por eso es que les dice, espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes están oprimidos, los están tratando de esta manera. Tú debes ser paciente.
así como de los agricultores. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Tú ten tus ojos puestos en Cristo Jesús. Él viene pronto y va a estar contigo y tú vas a estar con Él. Porque tú dijiste sí a Él. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sí? Tener fe, revisar cómo actuaban los profetas, ese convencimiento que lo dijo Dios y así ellos vivían de acuerdo a lo que Dios decía. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Porque normalmente cuando las personas juran, dicen, es que le juro por esta persona o por tal otra, que yo le voy a cumplir. No, está haciendo ídolo a esa otra persona, ídolo suyo. No, nada de ídolos, no juren por nadie. Después de todo esto que les dice a los que están oprimidos, después de esto Santiago hace unas recomendaciones específicas a los hermanos que están afligidos, o que por el contrario a los hermanos que están alegres. También habla a aquellos que están enfermos, ¿qué tienen que hacer? Santiago hace varias recomendaciones para su sanidad espiritual, básicamente, y a esto se le ha dado un mal tratamiento y se ha tomado de otra manera, buscando otros propósitos, ya vamos a mirar. Entonces, Santiago hace varias recomendaciones para su sanidad espiritual y restablecer su confianza y paz con Dios y paz en Dios. Entonces, Santiago empieza a hacer unas recomendaciones específicas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Tienes alguna aflicción? Ora. El resultado de la oración es que Dios te va a dar paz. En Filipenses 4:6, ahí ustedes lo pueden leer. El producto de la oración es eso. Dios te dará paz. Porque tú en ese momento que oras vas a colocar en el preciso lugar a Dios y tu misma persona. Y entiendes que uno está solo, uno es nada comparado con Dios y que Él está en control de las cosas y que Él va a hacer lo que tú necesitas. Al orar te va a dar paz. ¿Estás afligido? ¡Ora! Es la indicación de Santiago. ¿Está alguno alegre? No, cállese, tranquilícese. No, cante alabanzas, adore al Señor, alabe al Señor. Acuérdate de algún himno, dale la gloria a Dios de tu situación, de la situación por la que estás pasando, que te estás sintiendo bien, se te han cumplido algunos de tus proyectos o alguna cosa así, estás alegre, cante alabanzas, dale la gloria a Él. No a ti mismo. Otra recomendación, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está enfermo, cuando alguno está enfermo? Pues viene el agobio y el sufrimiento y la pena y el dolor y la incomodidad y todo eso. Entonces viene como una falta de fe y entonces pues todo el mundo, ¿no? Que oren para que se sane y todo el mundo está orando para que se sane y le quite todos los dolores y demás. Entonces aquí Santiago dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Ore. Pero no necesariamente para que le quite la enfermedad. La voluntad de Dios uno no la puede cambiar, uno no sabe los planes de Dios respecto de esta persona, si va a morir, se va a agravar en la enfermedad o lo que sea. No, pero sí puede por medio de la oración restituir ese ánimo y esa relación suya, esa confianza en Dios a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo, no dice sanará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo y lo va a restituir en su confianza en Dios. Le va a vivificar la fe en Dios. Para eso es la oración. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es Santiago. Y da un ejemplo de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, ejemplo de una oración que contestó Dios. Recomendaciones específicas de Santiago para la situación que normalmente nosotros se nos presenta diariamente. Hombre, ora, aférrate a Dios, confía en Él, depende de Él. Santiago termina la carta animando a los cristianos a que no descuiden a los que, habiendo asistido a la iglesia, no eran verdaderos cristianos. A nuestra iglesia han venido personas y se van. Seguramente no eran verdaderos cristianos. Ok, y es lo que uno dice, ok, sí, se fueron. Y recuerda uno lo que dice Juan 2:19, nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero no quiere decir eso de que vinieron y se fueron. No, bueno, bienvenidos, seguramente no eran de nosotros. No, eso no es lo que uno debe hacer. Leamos a Santiago, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, venía como que quería de la verdad, pero no, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, alguno de ustedes lo llamó y lo hizo volver, sepa que el que haga volver al pecador, y al decir aquí pecador es porque no es salvo, ¿sí? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No hacer esto, no tratar de hacer eso con la persona que vino y no volvió o lo que sea, no tratar de buscarlo a una llamada, algún mensaje o alguna cosa. No hacer esto es como si los estuviéramos juzgando y condenando. Ah, sí, es que él no era, allá va a ir al infierno. Es lo que en últimas decimos. Y no lo decimos, lo hacemos. No debemos olvidar o dejar a un lado los que de alguna manera asistían a la iglesia, pero no han regresado. Son pecadores, no son cristianos, pero están buscando algo y uno no aprovecha la situación y lo deja ahí. Eso no es de un cristiano. Entonces, nosotros, en general, el resumen de todo esto, el resumen de la epístola de Santiago, ¿cuál es? Podríamos decir de una manera supremamente sencilla. ¿Qué dice la epístola de Santiago? La epístola de Santiago muestra... No, dice lo siguiente. Si somos cristianos, vivamos como cristianos. Ese es el resumen. Ese es el resumen de la epístola de Santiago. ¿Eres cristiano? Mírate al espejo. Mira tus obras. Mira la falta de obras. O mira las obras que haces, si las haces es para ti o por ti únicamente. Quedémonos con eso acá. ¿Qué dice la epístola de Santiago? Si somos cristianos, vivamos como cristianos. Vamos a orar.
Te damos gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque desafortunadamente somos débiles, Señor, y nos dejamos del mundo. Pero, Padre del cielo, te oramos, te suplicamos, Señor, que obres en nosotros, que tu Santo Espíritu nos esté recordando continuamente que debemos tener nuestros ojos puestos en ti únicamente y no en el mundo. Que se grabe en nuestras mentes que la amistad con el mundo es enemistad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre confiados en ti, a no mirar para ningún otro lado, sino siempre confiados en ti y hacer las cosas todas como para ti. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.